This meeting is being recorded. Un poquito a ver si entran todos. De no hay 5 arrancamos. De los que están, todos recibieron la corrección, Isabel, yo no recibí la corrección. ¿no? No, A ver. Selección. Es verdad, Matías. Ya te lo mando. gracias. Ahí te mandé, Matías, a ver si te llega. Bueno, los demás todos recibieron la corrección y resultado del parcial. Sí, profe, muchas gracias.
Alguien que no haya recibido, además de Matías, pobre, que lo dejamos. Para, ¿y Matías se me fue? Ah, no está ahí. Recibí, gracias. Mm. ¿Preguntas de alguien? Bueno, Matías recién lo va a mirar, pero. ¿Preguntas, consultas? ¿No? Bueno, muy bien. Arrancamos con el tema que sigue, que es Incoterms. Incoterms, la dificultad que tiene es que son muchos Incoterms, ¿sí? Por lo tanto, cuesta un poco bastante memorizar, ¿sí? Las diferencias y o similitudes que puede haber entre cada uno de ellos. ¿Qué es lo importante de estos Incoterms? Es que es una sigla, en realidad, que se forma de 3 letras, que nos permite, en un lenguaje internacional, que todos sepamos algunas pautas de la negociación en la que estamos. ¿Sí? Como dice por acá, ¿sí? Algunas de las cosas básicas que establecen los Incoterms es en qué lugar se está dando la transferencia de riesgo sobre la mercancía. O sea, vamos a ver que hay muchas etapas. Yo tengo la fábrica del exportador, ¿sí? Unos traslados terrestres, otros traslados que pueden ser terrestres internacionales o en barco o en avión, llegan al país de destino, otra vez traslados terrestres y llegamos a la fábrica del importador. El Incoterm dice en todo ese trayecto en dónde se da la transferencia de riesgos, ¿sí? Vamos a arrancar desde el que tiene la transferencia de riesgo inmediatamente acá en la fábrica del exportador y vamos a ir avanzando hasta uno que cubre todos los riesgos hasta el destino del importador. Que cubra los riesgos, ¿sí? Trae aparejado también quién asume los costos. Y lo que van a ver es que en algunos casos el traslado se da en un lado y los costos se puede dar en otro. Esto implica entonces quién va a contratar los seguros, quién va a contratar los transportes, quién se hace cargo de los riesgos, ¿sí? Y dentro de todo este trayecto hay alguna documentación, ¿no? Documentación de embarque y otras documentaciones que también este Incoterm nos va a decir quién se tiene que encargar de eso. ¿Qué es lo importante? Que si yo digo un costo, estamos Laura y yo negociando, y yo le digo un costo asociado a un Incoterm, por ejemplo, el XW, que es el que la transferencia se da en la fábrica mía del exportador, quiere decir que Laura tiene que hacerse cargo de todo el resto de los costos, ¿sí? Entonces, si a su vez Laura está pidiendo un costo a Tatiana y Tatiana le dice que es FOB, ¿sí? No es comparable así nomás mi precio con el de Tatiana, porque mi precio cubre menos que lo que cubre el de Tatiana. El de Tatiana va a cubrir hasta que lo suben al barco. Entonces es muy importante, hay algunos que son los más usados que otros, pero es muy importante conocer qué significa cada Incoterm para saber dónde hay traslado de riesgos, dónde hay traslado de costos, dónde se considera que se está entregando la mercadería. Como dice acá, son 11 los Incoterms, ¿sí? Y ya tenemos un tema que es diferenciar el medio de transporte. Dice acá, hay algunos que son para algún transporte exclusivo, ¿sí?
como ay, estos son solo para transporte marítimo. Estos son para cualquier medio de transporte. Acá está el país del exportador, acá está el país del importador. Los extremos son XW y el DDP. El XW quiere decir que la mercadería se está entregando, ¿sí?, en la puerta de la fábrica del exportador. No incluye ni siquiera la carga en los camiones. El punto más opuesto es el DDP, que se pone la mercadería en la puerta de la fábrica del importador sin descargar la mercadería. Bueno, nosotros vamos a ver la diapo, pero después tengo, en las diapos van a ver que están estas fotitos que para mí son lo más grande que hay. Y acá en este Excel lo que yo hice es juntar cada uno de los 5 terms con algún comentario, ¿sí?, para que quede como todo más junto y resumido. Creo que los puse todos. Ahí está el DPU. No, falta el... Ah, no. No tenemos más de 11. No, capaz que es la manera que lo estoy pasando, porque DPU... Ah, porque el DPU tiene variantes, pero es DPU. Da, da, también tiene variantes. Pero vamos bien. Yo lo que traté de armar, como siempre, es una especie de resumen. ¿Mm? Entonces, como decíamos, el primero es XW, ¿sí? Es X Works, ¿sí? Es en la fábrica. Miren que- Se dice, transporte es multimodal, o sea, es para cualquier tipo de transporte. ¿Dónde lo entregamos? ¿Dónde entregamos la mercadería? En las instalaciones del vendedor, en la fábrica del exportador. ¿Sí? Importante las condiciones. La mercadería no está cargada en el transporte, pero sí tiene que estar debidamente acondicionada para ese transporte.
Y estamos hablando del primer transporte, es decir, supóngase el camión que lo va a llevar hasta el puerto, ¿sí? Entonces es, en la fábrica del exportador, todo prontito, correctamente acondicionado, y a partir de ahí, desde la carga del camión en adelante, es todo costo y riesgo del importador, del comprador. Contratación del transporte principal, el seguro. Acá miren que es importante esto. En estos códigos que no se habla de seguro, ¿sí? Lo que sí es, no está incluido el seguro. Esto no transforma en obligatorio el costo del seguro para el importador, pero es medio impensable que el importador asuma el riesgo desde la fábrica en adelante y no contrate un seguro. ¿Bien? O sea, los seguros, salvo en algunos casos, no son obligatorios. ¿Sí? Pero es como impensable, aunque no sea obligatorio, que no se contrate el seguro. Entonces, fíjense, el seguro no es obligatorio, pero lo va a contratar el importador. Los riesgos se transfieren en la puerta de la fábrica. Inspección de preembarque, despacho de exportación, despacho de importación, todo eso es de cargo del importador. Acá lo que está dicho, no sé por qué ando tan mal esto, ¿eh? Estos medios de pago utilizar simples como transferencia, orden de pago, cheque, o sea, lo que vimos como cuenta abierta, es relativo. ¿Sí? Pero sí hay una cierta concordancia entre usar este medio, esta cotización, y que haya una alta confianza, el exportador como que deja ahí y es todo cargo y riesgo del importador. ¿Qué son las obligaciones del vendedor? O sea, notificar, esto lo van a ver siempre, notificar al importador que está pronta la carga. Cumplir lo que sean las condiciones de la exportación, como si hay controles de calidad, el embalaje, el contar las unidades, ¿no? O sea, que la mercadería sea la adecuada. Proporcionar la factura y la lista de lo que está empacado y alguna documentación adicional en caso de que sea necesaria. El comprador va a tener que ir a recoger los bienes, verificarlos, recibirlos de conformidad, pagar el precio y después hacer toda la gestión, transportes terrestres, transportes internacionales, cargas, descargas y trámites de aduana. Acá lo que yo le decía del dibujito, ¿sí? Esto que está en amarillo es país de origen, o sea, país del vendedor. Esto es el transporte principal de un país a otro. Y este negrito es el país del destino o país del importador. Como ven, miren, costos de vendedor y riesgo de vendedor. Van a ver que, aunque parezca raro, en algunos casos el riesgo no coincide con el costo, que parece como extraño. Si yo asumo el riesgo hasta hoy, hasta este lugar, debería estar asumiendo los costos hasta este lugar y no a partir de allí. En algunos casos vamos a ver que no coincide la transferencia de costos con la transferencia de riesgos. En este caso, sí coincide. Costo del vendedor, riesgo del vendedor, o sea, cortan en el mismo lugar. ¿Dónde cortan? Es en la fábrica, incluyendo, ¿sí?,
la documentación y las condiciones de la mercancía que se hayan acordado. De la carga del camión en adelante es todo responsabilidad del importador. No sé. Como decíamos, mercancía disponible para que retire, el primer transporte debe estar acondicionada, transporte multimodal. No sé por qué estáis ahí. Lugar de entrega de la mercancía en la fábrica del vendedor, en condiciones y con la documentación requerida. El seguro, esto para cada caso. Sí. Ya sé lo que es. No, 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 esto es otra cosa. Esto es, ¿qué es lo que debemos saber de cada uno de los casos? De cada uno de los casos debemos saber qué tipo de medio de transporte es, si es multimodal o solo marítimo. Recuerden que hay 4 que son solo marítimo, ¿sí? El seguro, en algunos casos es obligatorio. ¿Dónde se entrega la mercadería? El seguro, si es obligatorio o no, y de quién sería a cargo. Si no es obligatorio, es parte de los costos que se hace cargo, ¿tá? Bueno, y si es obligatorio, depende de dónde se cobre. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? ¿Sí? Y van a ver que dice embalar y acondicionar la mercadería adecuadamente, entregarla, y ahí te va a decir un lugar según cada uno de los Incoterms. También a partir de dónde son los costos, se transfieren los costos, a partir de dónde se le dejan la carga pronta, notificar al vendedor que la carga está pronta arriba del barco. Eso es un FOB. Esto es un poco para lo que tiene que saber en cada uno de los casos. Y hay algunos que está puesto porque siempre es lo mismo: notificar, asumir, entregar, acá verificar los bienes, recibir de conformidad, pagar el precio. Eso va a estar en todos los casos, ¿sí? La particularidad en cada caso es en qué lugar se hacen esas transferencias y esos cortes de riesgo y eh, y de costos. O sea que el primero, profe, sería como un resumen general de lo que El de tenemos la que hacer en derecha, cada caso. Bien. para que ustedes tengan en cuenta en cada caso, eso siempre va a estar, y después las particularidades de cada uno, ¿sí? Acá, este FCA es que te lo deja disponible en algún lugar convenido, ¿sí? Que va a ser en el país del vendedor. Esto quiere decir, te lo puedo dejar en mi fábrica, ¿sí? Que sería un XW, pero te lo puedo dejar en algún lugar que acordemos. No sé, suponete, te lo dejo en Salto, ¿sí? Mi fábrica está en Canelones, pero en transporte terrestre en nuestro país se da mucho, el lugar convenido es Salto, ¿sí? O sea, está en el mismo país, pero en otro lugar que no es la fábrica. Si fuera en la fábrica, la diferencia con el EXW es que incluye la carga en el transporte. Incluye la carga en el transporte. Y como decíamos, y si no, en algún otro lugar. Viste, dice acá, debe utilizarse solo para cargas fraccionadas. A veces es porque se van juntando en algún punto del país y después ahí
cuando están todas las partes, todas las fracciones de las cargas, el importador levanta todo. ¿Viste lo que hacemos cuando traemos cosas de Miami, que lo El metemos todo? consolidado ese, Ahí se va, le es llama algo algo así. exacta, es como el consolidado nuestro, cuando hacemos las compras por internet. Profe, entonces el vendedor sería el importador, o sea, el El local del vendedor es el vendedor, exportador. exportador. Claro, el que vende es el que exporta, el que fabricó y está vendiendo. Y es en un lugar, si es en la fábrica ya cargado, ¿sí? Pero no la descarga. ¿Viste acá, por ejemplo, cuando es en otro lugar, salto, la descarga de la mercancía y su posterior manipulación y consolidación en otro transporte van a cargo y riesgo del comprador, ¿tá? O sea, yo te lo subo a un transporte y te lo dejo subido a un transporte en mi fábrica o te lo dejo subido a un transporte en el lugar que vos me digas. Site. ¿Está bien? Otra vez es multimodal, la diferencia es la que acabamos de ver, porque hay cosas que se repiten, ¿sí? Lo del seguro es lo mismo, ¿sí? La transmisión de riesgo coincide con la de costos, que fue lo que estuvimos recién. Lo que yo decía, las obligaciones, notificar al comprador, entregar, te va a decir, acá en el entregar es la particularidad, en qué lugar, ¿sí? Acá puede ser la fábrica, veo que está negrita, haciéndose cargo de la carga, pagar todos los costos hasta que los bienes hayan sido colocados en el lugar convenido. Cuando vemos el dibujito, miren acá qué particularidad. Esto es la fábrica, esto es el embalaje, esto es la carga, ¿sí? Esto es el transporte terrestre interno y estas son las formalidades aduaneras para poder salir del país. En este caso, incluye, tanto como riesgo como costo, los documentos aduaneros. No te incluye el transporte, pero te incluye los documentos aduaneros. En el Excel, acá lo pusimos, y cargada el primer transporte. Cubre también los gastos de despacho de aduana en país de origen, transporte multimodal. Y las otras de acá que se repiten, ¿no? Y esta es la misma FCA, pero en la terminal. En otro lugar. Miren acá, en terminal o transporte principal. A ver, espera porque entonces. Claro, en el dibujito nuestro vieron que incluye este primer transporte, ¿no? Y ahí no iba, ¿no? No, no va en este, Claro. no va en cuando es en la fábrica. En el otro que hablamos de salto, ¿sí? En realidad, de ese lugar que lo dejamos, ya va a salir el transporte internacional. Suponete, si fuera en barco, lo estamos dejando en el puerto, ¿sí? Si fuera en avión, lo estamos dejando en el aeropuerto. Pero si es otro camión o tren, lo estoy dejando en Salto. ¿Se entiende? Pero el transporte que sigue ya incluye, ya es el internacional. Es el que cambia de país. ¿Mm? Entonces, este FCA
cubre más que el FCA fábrica, ¿sí? Porque le agrega el transporte, el primer transporte. Entonces estaba en la fábrica, me moví a la fábrica pero cargado, después me moví a incluir el transporte terrestre, este es el FAS. El FAS, ¿sí?, es igual, solo que es solamente para transporte marítimo. Miren el FCA. El FCA terminal, ¿sí?, llega hasta acá, perdón, llega hasta acá, ¿sí? No incluye la carga en el transporte internacional. Y en este, ¿sí?, la diferencia es que es para barcos e incluye la carga en el transporte internacional. El free on board, que es uno de los más comunes, acá ya lo cargué arriba del barco. En este FAS Lo lleva nomás. te lo deja, Ahí. te lo descarga y te lo deja al lado del barco. Entonces, el XW, estás en la puerta de mi fábrica. Después ven las particularidades, pero para entenderlos, para poder memorizar un poco. El XW, estoy en la puerta de la fábrica. El FCA fábrica, estoy en la puerta de la fábrica, pero la mercancía cargada en el primer transporte. Y te pago los gastos de aduana. Te cubro, perdón, los gastos de aduana. En el FCA terminal te incluye el primer transporte. Pero no te lo descarga en el puerto. En el FAS te lo descarga en el puerto. ¿Sí? Es solo para barcos. El free on board es solo para barcos y te lo deja arriba del barco. Y acá no se notan los dibujitos, porque el dibujito como que llega hasta el mismo lugar. ¿Sí? Si miran los dibujitos, son parecidos, ¿viste? Llega hasta el borde del barco, pero en realidad en el FOB la mercancía ya está arriba del barco. No incluye el transporte marítimo, no incluye el costo del transporte en el barco, pero te dejan la mercadería arriba del barco. El CFR es el primero que estamos viendo, lo voy a marcar acá, en donde el momento de transferencia de los costos y de los riesgos no coincide. Es solo para transporte marítimo, te va a cubrir el costo del transporte principal, es decir, te va a cubrir el costo del barco,
pero el riesgo del traslado del barco es del importador. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que debería, no es obligatorio, pero debería contratar el seguro? El importador. El importador. Eso es lo que te está diciendo. Te dice, te cobro el transporte, pero el riesgo es tuyo. El CIF también tiene diferencia. Y miren acá este que es el más usado, pero fíjense, cuando yo te digo un precio CIF, te incluyo el transporte y te incluyo el seguro, pero el riesgo es del importador. Es el segundo que tiene diferencia entre costos y riesgos y es de los más usados, pero es muy particular. Porque además te está contratando el seguro y el riesgo es tuyo, ¿sí? Por eso se estipula qué tipo de seguro tenés que contratar, Eso iba ¿no? a preguntarle, profe. ¿A nombre de quién está Porque como el riesgo es el del beneficiario? importador, el beneficiario es el importador, ¿sí? Pero lo Entonces, paga el exportador. exacto. Entonces ahí hay que poner cláusulas, condiciones, mejor dicho, de la cláusula. Esto me va tan lento que... El seguro de la mercancía lo paga el vendedor que ha de poner al comprador como beneficiario. Otra vez, al igual que el FOB, la mercancía se deja a bordo del buque, ¿sí? Pero incluye los costos de transporte y de seguro. Y el vendedor, ese seguro, está obligado a contratarlo con lo que se llama las cláusulas C. ¿Esto por qué es? Porque si no, yo te cobro, que te digo que es con seguro y te contrato un seguro muy chuminga y en realidad no te estoy cubriendo nada, ¿no? Entonces, te exige una determinada cláusula de cobertura en el seguro. ¿Sí? Como dice acá, estas cláusulas, ¿sí? Son todas aquellas que se incorporan a seguro marítimo. Y hay otras cláusulas, se pueden pactar cláusulas diferentes, ¿no? Al hacer mención sobre los tipos
de artículo de la carga, es importante tener en cuenta que la cláusula de carga puede cubrir cualquier cosa. ¿Sí? O sea que puede abarcar la carga hasta el contenedor, así como el propio modo de transporte. ¿Sí? Y hay cláusula A, B y C. La CIF te dice que tenés que cubrir con la cláusula C. Acá está. La A es la más cara, la que tiene mayor cobertura, ¿sí? Y va bajando hasta la C. Entonces lo que te obliga es la cláusula C, que tiene una determinada cobertura que es limitada, específica. Si vos querés que sea cláusula B o cláusula A, lo podés estipular cuando haces la negociación en la factura pro forma y obviamente va a tener otro costo, ¿no? Lo mínimo que puede tener el CIF es la cláusula C. No está prohibido contratar ni A ni B y obviamente se te va a trasladar otro coste. Pero como mínimo tiene que tener la cláusula C. ¿Sí? Y miren esto, es la cobertura más limitada, por lo tanto la prima que se debe pagar por ella es baja. Pero aunque parezca algo bueno, en realidad significa que gran parte de la carga no está cubierta por el seguro. Esto es, yo no sé si sigue existiendo, pero en una época en los autos había un seguro que era grandes riesgos, una cosa así, y que vos contratabas solo si pasaba determinada cosa, ¿no? O sea, si haces un accidente chico no estabas cubierto, si te hacían pelota el auto estabas cubierto, era algo así. ¿Sí? Esto es un poco así, se cubre determinada parte de la carga. Obviamente tiene restricciones en cuanto a la cobertura. ¿Sí? Como dice acá, la carga que se envía se considera mercancía en tránsito únicamente cuando ha salido de su ubicación original y va en camino a su destino. Es decir, si está arriba del barco, ¿sí? Pero el barco no zarpó, esto todavía no está cubierto. ¿Sí? Puede suceder que si la mercancía asegurada ante su transporte por mar, aire o tierra y se presenta una pérdida o daño durante el tránsito, la cantidad correspondiente será reembolsada a quien la tenga en propiedad. No puede evitar un reclamo en su... No, pero esto estas cláusulas no son para el CIF, ¿no? Estas son en general las cláusulas. Porque lo que te dice es que acá hay que tener cuidado porque cuando vos contratás el seguro este para todo el traslado, si tenemos en alguno de los 5 terms algún, como es transferencia de riesgo a determinada altura de ese viaje, según cuándo se dé el daño, el siniestro, es quien va a ser el que cobre ese seguro, ¿no? Obviamente que no cubre cuando hay temas, bueno, intencionales, ¿sí? Tampoco cubre cuando son problemas de embalaje, que eso es una cosa que sucede bastante más frecuente de lo que uno desearía. ¿Viste? Igualmente cuando la pérdida o el daño se presenta debido a la insuficiencia o al inadecuado embalaje de la mercancía. Pero esto a veces es bastante difícil de probar, de si ya el exportador la dejó mal embalada o pasó algo en el proceso de cargas y descargas, ¿no? Tampoco cubre, por ejemplo, cuando la pérdida o daño se presenta como consecuencia de un retraso. Esto creo que fue lo que le pasó a Citrícola, ¿no? Con un tema de se retrasó, la mercadería se echó a perder y bueno, y ahí fue donde se dieron todas las pérdidas de un embarque enorme, ¿no?
Y miren esto, tampoco cubre cuando la pérdida o el daño ocurren debido al incumplimiento de quienes operan la embarcación. O sea, si el transportista tiene algún incumplimiento, tampoco cubre el seguro, que eso es bastante complejo también, porque al del transporte es totalmente ajeno a la operación en sí misma, no es ni comprador ni vendedor. Obviamente que no quiere que le pase nada, porque si no, no va a trabajar nunca más, pero en algunos casos de que no sean negocios habituales, esto puede traer un problema serio, ¿no? Bueno, la fusión nuclear ni hablar. Vieron que es de uso contratar por el 110%. Esto es porque en realidad, como tiene una cobertura parcial de la carga, la aseguran por un monto mayor a la carga en sí mismo, para que si se da un siniestro, la pérdida no sea tan grande. Y como decíamos, al igual que el CFR, es otro de los que tiene diferente corte entre la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Y el tercero, que también tiene diferencia, es el CPT, que acá la diferencia con el CIF es que no incluye el seguro, vieron que corta antes del seguro el costo, ¿sí? No incluye el seguro en los costos y es multimodal, el otro es solo para barcos. Y si se fijan en los riesgos, incluye el CIF, o sea, en el CIF la mercancía te queda arriba del barco, en el CPT la mercancía no te queda arriba del barco. Entonces te dejo la mercancía en el lugar, el aeropuerto, la estación de trenes, el puerto, ¿sí? No te lo cargo en ninguno de esos medios de transporte, puede ser usado para cualquiera de esos medios de transporte y no te incluye el seguro. Y creo que este es el último que tiene diferencia entre costos y riesgos. ¿Sí? Este es el CIF, que es igual al CIF, igual, no total, dice igual al CIF, pero con una diferencia, ¿no? Que es, no incluye la carga. Entonces, en realidad es como el CPT anterior, pero que incluye el seguro. Tenés el CIF, que incluye el seguro, o sea, te lo deja cargar, es solo para barco, te lo deja cargado arriba del barco y te incluye el costo del transporte y el costo del seguro, ¿sí? En el CPT no te lo carga en ningún lugar, te incluye sí el costo de transporte, no te incluye el costo de seguro. Y el SIP te incluye el transporte, te incluye el seguro, es multimodal,
pero no lo carga en el medio de transporte principal. Los siguientes, ya estamos hablando de que estamos en el país de destino. De aquí en adelante empiezan a ser similares a los que vimos ahora, pero del otro lado. ¿Se acuerdan que teníamos el FCA en fábrica o en terminal? Bueno, acá tenemos el DAP, ¿sí? Que es lo mismo en el país del destino, que puede ser en la terminal o puede ser en la fábrica del importador. Esto para ir un poco entendiendo, después le vamos a entrar un poco más en detalle. Y está, después del DPA está el DPU, que si se fijan, este no incluye la descarga. No incluye el transporte internacional, el transporte local. A ver. Ah, porque estaba acá. Ah, está bien. El DAP terminal incluye los gastos de la manipulación, o sea, la descarga del avión o del barco. Eso es el DAP terminal. El DPU terminal, no me doy cuenta la diferencia. A ver. Pero el dibujo no lo incluye, pero les explico la diferencia. Pasa que en el dibujo acá se pierde, habría que agregar un... En el DPA... Ay, se me corrió un poco. En el DPA, ¿sí? No incluye la descarga en el lugar convenido, ya sea la fábrica o u otro, o el lugar convenido. Y en el DPU incluye la descarga en ese lugar convenido. O sea, no sé que en el dibujito, viste acá dice recepción y descarga. Ah, acá está pintadito, no me he dado cuenta. Vieron que está pintado esto de recepción y descarga. Y en el DPA no está pintado la recepción o descarga. ¿Sí? Entonces, en el DPA tenemos DPA y DPU que pueden ser en la fábrica o en un tercer lugar. Cuando es en un tercer lugar, incluye el traslado terrestre. El DPA
no incluye la descarga en ese lugar convenido. El DPU incluye la descarga en ese lugar convenido. Es el último dibujito. Ahí está. Y va quedando esta cosa. El DDP es el último, que no sé por qué no lo pasé el dibujito. Sí, creo que lo pasé por acá, ¿no? Después pongo ese último acá al final. Falta el DDP. A ver si puedo agrandar esto. Miren acá. Estos cuatro de acá son los que son solo marítimos. Estos son todos multimodales. Esto que tiene entre paréntesis, ¿sí? Se lee seguro de transporte. Es de cargo del comprador, pero es opcional. Por eso está entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, ven, en el CIF es el único que es obligatorio, perdón, en el CIP y en el CIF, que son iguales, solo que uno es barco y otro es multimodal, es el único en que es obligatorio el seguro y es de cargo del vendedor. Estas cosas son importantes porque generalmente las preguntas acá van orientadas a ese tipo, ¿no? Bueno, diga usted cuáles son los cuatro transportes que son solo marítimos. O diga usted cuáles son los que incluyen seguro obligatorio y de quién es el cargo. O cuál es la diferencia entre tal y cual, ¿no? Y ¿vieron esto que dice B barra C? ¿Sí? Son los que tienen diferencia entre la distribución de riesgos y de costos. Que tienen que ser cuatro, me faltan dos. Arriba hay un Profe, el Sí. FCA, ¿no? y en FCA dice carga de transporte en la segunda línea y dice V barra C. Ah, acá. Uno, dos, tres. Me parece que son cuatro. Pero después lo revisamos.
A ver, vamos a ver. Acá dice el FCA, el CPT, el CIF, y para mí uno de estos también. El CIF no, pero a ver. El FCA, no. El CFR, el CIF, no, no sé, eso que no sé. El CPT son los que empiezan con C y el CIF. Son los cuatro con C los que tienen diferencia. A ver, dice carga, transporte interno. Ah, no, esto es porque tenemos FCA, fábrica y terminal. Entonces, si es en la fábrica, el transporte interno es de cargo del vendedor. Si es FCA terminal, el transporte interno es de cargo del comprador. Lo que no está acá es la diferencia entre, dice distribución de costos y riesgos, pero no está. Los cuatro con C, estos dos. Y estos dos son los que son distinto el momento de transferencia, pero eso no quedó acá. ¿Me expliqué yo o no me expliqué nada? Sí, profe, se explicó. Los que están entre paréntesis es opcional, ¿sí? Y en caso de hacerlo, ¿de quién sería de cargo? Sería de cargo del comprador y acá sería de cargo del vendedor. En el CIF, en el CIF es obligatorio, en el CIF es obligatorio. Los cuatro con C tienen distinto momento de corte de costos y de riesgos, pero acá no te salta. Y estos son porque tenés distintas, a ver, transporte interior de destino, CPT y CIP. Transporte interior destino. Ahí sí que no sé qué está queriendo decir. Transporte interior destino. Esa sí que no me doy cuenta qué quiere decir. A ver. CPT. CIP o CPT, transporte interior destino. Veo que en el CIP, una cosa que no lo dijimos, ahí se le exige cláusula A, ¿no? En el CIP se le exige cláusula A. En el CIF, cláusula C. Ahí la verdad que ese BC ahí no me doy cuenta bien.
Por esto debe ser. Se debe especificar en el contrato si se desea que el riesgo se transmita en una etapa posterior. Pero me he traído de los pelos. Vieron que estos documentos varían en estos que son multimodales porque va a depender si es terrestre el documento, ¿no? Por ejemplo, documento de transporte SIM para transporte ferroviario. BL o AWB si es por avión. Y si no, bueno, acá no está, pero si no el de... no, este es el de buque. BL es el de buque y este es el de avión. No, SBC no me doy cuenta que es. Antes que me olvide una cosa que tenemos que hablar nosotros, es los 2 sábados que debemos. Yo este sábado no puedo porque es el casamiento de mi hija. Una opción, ¿cuándo terminan ustedes los parciales? El 16, profe. El 16. O sea que Sí. el 17 o el 24 podríamos liquidar esto, las clases. ¿Cómo les vendría a hacer, por ejemplo, un sábado las 2 clases que estaríamos haciendo 3 horas y algo? Y para mí mejor, si están todos de acuerdo en en un sábado y no en dos. Y ahí liquidar las dos A clases. ver qué opinan los que están. Sí, por mí también, profe, en una está bien. Está bien. Y por mí Matías, también, los profe. Lucías, Sí, Por mí también, profe. Vamos a poner en el chat, a ver. Porque una buena opción sería para mí el 24 de mayo. Y si ustedes ahí ya terminaron, Sí, yo no tengo problema. eh, ¿cómo lo podemos hacer, no? Vamos a ver el chat. Porque nos queda más corto, en realidad te pones a pensar como, viste, arrancás y haces un cortecito y seguís, pero terminás siendo más corto. Tatiana acá, Paola, Matías, Agustín, si podés, todos los que dijeron, vale, las Lucías. Muy bien. Me falta. ¿Quién me falta? Matías, ¿faltas vos? No estás ahí, perdón, Paola. Tengo la confirmé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta Natalia y Lucía Lima. Natalia, muy bien, Lucía, perfecto. Pues yo ya guardo esto, estamos todos, creo que no falta nadie hoy. ¿Quién falta? Sí, profe, ya está. Va. Igual escribimos en el grupo por las dudas si alguno hoy no pudo venir Entonces, ¿les parece? Y la hora, la que ustedes quieran. Puede ser a las 8, a las 9, y a las 9. yo digo, pero... No, a mí me da igual. Este, Ah, mejor Es de la el 9, único sí, sí. día que tenemos ¿eh? Es uno de los Mejor de la pocos días que 9, tenemos para descansar. No, claro, por eso. Para no...
porque a las 9, a las 11 por ahí, a las 12 por ahí Claro. ¿Está bien? Agendamos entonces 24 de mayo a las 9. Sí. Yo después le digo que esa la usamos, si es la misma. Porque se supone que no hay más nada los sábados, así que seguramente podemos usar la misma de siempre. La clase que viene es el lunes 12. Ahí, no sé si la doy yo o Gustavo, ¿sí? De cualquier manera, seguimos con los 5 terms, solo que está, si la doy Gustavo o la doy yo, la damos como diferente, pero seguimos con los 5 terms. Si la llega a dar Gustavo, igual después el 19, yo hago como una especie de ejercicios, ¿no? Con el resumencito ese que yo hice a mano, hacer como, bueno, una pregunta en grupitos. Podemos hacer bueno, pasa que puedes corregirla. Yo les paso lo que yo hice a mano, en resumen. Ese es el material Nicoterms y vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Esto también está en la plataforma, profe? O... Eso que le acabo de pasar, el PPT sí, el Excel no. Bien, El Excel yo después se lo así subo. me lo bajo.